La luz del salón de eventos se refractaba en las copas de champán, creando un brillo falso, tan artificial como la sonrisa que mi madre, Eleanor, sostenía esa noche. Era su 75º cumpleaños, una celebración que ella había orquestado con la precisión de un general y la opulencia de una reina. 100 invitados, flores frescas traídas de Holanda y un pastel de 5 pisos. Yo estaba allí, en mi vestido de seda color burdeos, sintiéndome como un personaje secundario en la obra maestra de su vida. Durante 20 años, mi papel había sido simple, la hija distante, la eterna decepción, la sombra que nunca brillaba lo suficiente. Pero esa noche, esa fachada de perfección, era el escenario que yo había elegido para mi propia obra. Cada saludo, cada abrazo forzado que intercambiaba con familiares que solo me veían como la hija difícil de Eleanor, era una cuenta regresiva. Yo no había venido a celebrar su vida, había venido a poner fin a la mía, a la que ella había diseñado para mí. En mi bolso de mano, no llevaba lápiz labial ni pañuelos. Llevaba el silencio de la verdad, esperaba el momento exacto en que ella, embriagada por la atención, hiciera lo que siempre hacía, destrozarme frente a todos. Sabía que gritaría, sabía que me humillaría. Y por una vez, yo estaba preparada para que sus palabras fueran la señal de mi liberación. Sentía el peso de la grabación secreta contra mi piel, una pequeña llave de USB que contenía la historia no contada de mi familia, una confesión que disolvería el poder que Eleanor había ejercido sobre nosotros durante 2 décadas. Para entender lo que pasó esa noche, tienen que saber que la humillación no fue un evento aislado. Era la atmósfera en la que crecí. Eleanor era una maestra en el arte de la manipulación, envolviendo sus críticas más crueles en un papel de regalo de preocupación maternal. Mi hermano mayor, Robert, era el hijo de oro, el exitoso, el modelo de todo lo que yo no era. Yo, en cambio, era la sensible, la rebelde, la que nunca se esforzó lo suficiente, sobre todo después de la muerte de mi padre. Ella se encargó de tejer esa narrativa, hasta que se convirtió en la verdad aceptada por toda la familia. Recuerdo cenas donde, frente a tías y primos, ella soltaba comentarios sobre mis malas decisiones profesionales o mi incapacidad para mantener una relación estable, siempre concluyendo con un suspiro dramático. Hago todo por ella, pero no quiere ayuda. Es una ingrata. Esas palabras eran puñales, y yo en mi juventud, solo podía bajar la cabeza y sentir cómo el rubor de la vergüenza me quemaba el rostro. Pero el veneno más profundo que inyectó, fue la duda sobre mi amor por mi padre. Mi padre, el hombre que ella había despreciado en privado, se convirtió en su bandera pública de virtud. Tras su muerte, ella se transformó en la viuda devota y sufrida, y yo, la única hija que realmente lo comprendía, fui catalogada como la que nunca se preocupó lo suficiente. El dolor de esa mentira se alojó en mi pecho como una piedra, pesando más cada año. La verdadera grieta se abrió hace 20 años, cuando papá falleció inesperadamente. Mi padre no era un hombre rico, pero era justo. Había dejado una póliza de seguro de vida y algunas inversiones, con instrucciones claras sobre cómo deberían ser distribuidas entre Eleanor, Robert y yo. El mismo día de la lectura del testamento, Eleanor cambió. De la noche a la mañana, el luto se mezcló con una especie de ansiedad feroz y codiciosa. Aunque papá había sido explícito, ella argumentó que yo, siendo la menor y soltera, no necesitaba tanto capital como ella o Robert. Fue la primera vez que escuché la frase, solo piensas en el dinero. Yo ni siquiera había preguntado por los detalles financieros, solo estaba de luto. Pero ella necesitaba construir una excusa para justificar su control. Con el tiempo, no solo controló la porción que me correspondía, sino que usó mi herencia como palanca emocional. Cualquier intento de independencia financiera de mi parte era recibido con un torrente de reproches. ¿Por qué estás tan desesperada por el dinero? ¿Acaso no confías en tu madre? ¿Tampoco te importó tu padre que solo quieres vender lo que él dejó? Ella se aseguraba de que todos en la familia creyeran que mi único interés en ella era económico, un chiste cruel, ya que ella era la que meticulosamente se aseguraba de que yo nunca tuviera acceso a lo que era legítimamente mío. Mientras vivía cómodamente de todo ello, Eleanor construyó su imperio emocional y financiero con ladrillos de culpabilidad. Durante años, cada conversación sobre dinero se convertía en una lección moral sobre mi supuesta avaricia. Si yo intentaba iniciar un negocio,
ella inmediatamente desacreditaba la idea frente a mis tíos, diciendo que yo era demasiado impulsiva con las finanzas, y que era mejor que ella gestionara los activos familiares para mi propio bien. Ella siempre me recordaba que yo era la única carga económica que le quedaba, mientras vivía una vida de viajes y lujos pagados con el patrimonio que se suponía era común. Yo estaba estancada, incapaz de avanzar, porque el acceso a mis propios fondos estaba condicionado a la aprobación y al chantaje emocional de Eleanor. Recuerdo una vez que necesité una suma considerable para una emergencia médica. En lugar de simplemente dármela, ella me obligó a venir a su casa y firmar un préstamo frente a un notario, asegurándose de comentar, en voz alta: «Espero que aprecies lo que tu madre hace por ti, hija. Esto me deja muy ajustada, pero tú eres lo primero, aunque a veces no lo parezca». Sentí náuseas. Era mi dinero, la suma era insignificante para ella, pero el ritual de humillación era esencial para mantener el equilibrio de poder. Ella quería que yo viviera siempre con la sensación de que mi bienestar dependía de su caridad. Con el tiempo, dejé de defenderme. El cansancio era demasiado grande. Cada vez que intentaba explicar mi posición, ella elevaba la voz, me interrumpía y terminaba la discusión gritando que yo era una hija ingrata. Esa frase, hija ingrata, era su arma favorita. La usaba en reuniones familiares, en llamadas telefónicas, e incluso en tarjetas navideñas. Los demás familiares, testigos de su teatral dolor, asumieron que Eleanor estaba sufriendo por la rebeldía de una hija codiciosa. Nadie se preguntaba por qué la hija, codiciosa, vivía con recursos limitados mientras la madre supuestamente generosa vivía en la abundancia. Era más fácil creer en el drama de la madre mártir. Eleanor se aseguró de que mi reputación estuviera manchada. Ella decía que yo solo la visitaba si necesitaba algo, que mis llamadas siempre terminaban en peticiones financieras, y que yo jamás había derramado una lágrima genuina por mi padre. Esta mentira sobre mi padre me dolía más que cualquier cosa. Yo lo adoraba. Su pérdida me había devastado, pero Eleanor había convertido mi luto en una prueba de mi frialdad. Estaba sola, aislada por el veneno que ella había esparcido. Llegó un punto en que pensé que, tal vez, yo era la mala. Tal vez, ella tenía razón, y yo era incapaz de amar sin una agenda oculta. Este año, el dolor se transformó en una necesidad brutal de justicia. Yo ya no buscaba el amor de mi madre, buscaba mi libertad. Me di cuenta de que si no rompía el ciclo ahora, Eleanor lo continuaría hasta mi propia muerte, dejándome encadenada emocionalmente a su narrativa. El punto de quiebre se produjo hace 6 meses. Yo estaba revisando viejos documentos de mi padre, buscando quizás una carta o un recuerdo, cuando encontré, oculta detrás de un marco de fotos, una libreta de notas de él. En ella, papá había anotado en clave las distribuciones que había planeado, y crucialmente, mencionó una cuenta fiduciaria que Eleanor me había asegurado que nunca existió. Era una pequeña discrepancia, pero suficiente para despertar mi desconfianza. Mi padre era meticuloso, y sus notas no coincidían con la versión de Eleanor sobre cómo se había manejado el patrimonio. De repente, la narrativa de la hija ingrata se sintió menos como una acusación y más como una cortina de humo. Necesitaba saber la verdad, no solo por el dinero, sino para recuperar la memoria de mi padre, de las manos de Eleanor. Esa noche, la dolorosa resignación se evaporó y fue reemplazada por una fría y calculadora determinación. Si Eleanor me había humillado y mentido en secreto durante 20 años, yo revelaría su verdad de la misma manera, en secreto y de forma devastadora. Empecé mi propia investigación en silencio. Contraté a un abogado externo para revisar discretamente los registros financieros antiguos, aquellos que Eleanor decía que se habían perdido o archivado. El abogado confirmó mis peores sospechas. Había habido movimientos de fondos significativos después de la muerte de papá que nunca se me informaron. La cuenta fiduciaria sí existía, y Eleanor había estado retirando intereses y moviendo capital durante años, justificándolo como gastos de mantenimiento general del patrimonio familiar. Todo esto mientras me decía que no podía ayudarme a pagar una reparación urgente de mi coche porque sus fondos estaban congelados o comprometidos. Ella no solo había retenido lo que era mío, sino que había utilizado activamente mi herencia para financiar su propio estilo de vida mientras yo luchaba. Pero saberlo no era suficiente. Necesitaba pruebas irrefutables.
Documentos y cifras podían ser debatidos, pero una confesión en su propia voz, eso era la verdad desnuda. Sabía que Eleanor era demasiado arrogante, y se sentía demasiado segura de su impunidad para ser cautelosa si la presionaban correctamente. La oportunidad de grabar su confesión llegó de la forma más banal. Eleanor había insistido en que viniera a su casa para revisar algunos papeles, que resultaron ser irrelevantes, pero la verdadera intención era que la ayudara a organizar su colección de porcelana, una tarea que detestaba, pero que yo siempre hacía para evitar una pelea. Antes de ir, compré una grabadora de audio diminuta, de calidad profesional, y la oculté ingeniosamente dentro del broche de mi solapa. Entré en su casa con el corazón martillando. Ella estaba de buen humor, relajada, sintiéndose invencible. La discusión no fue inmediata. La llevé lentamente hacia el tema de mi padre y el patrimonio, usando frases vagas sobre la dificultad de gestionar el legado, para hacerla sentir que yo admiraba su esfuerzo. Me preguntó por qué estaba tan interesada de repente, y le dije, solo quiero que sepa que confío plenamente en su gestión, mamá. Nadie más sabría cómo manejarlo. Ese elogio, ese golpe a su ego fue suficiente. El orgullo de Eleanor era su perdición. Al escucharme decir que confiaba en ella, su guardia bajó por completo. Comenzó a jactarse, no a confesar. Habló de lo ingenuo que había sido mi padre al dejar las cosas tan abiertas, y cómo ella tuvo que ser la inteligente para asegurar el futuro de la familia, lo que en su léxico significaba asegurar su futuro. Luego, en un tono bajo y conspirador, casi susurrando pero capturado perfectamente por la grabadora, se soltó. Describió cómo había reestructurado los fondos 20 años atrás, cómo había inventado la necesidad de inversiones a largo plazo para bloquear mi acceso al capital, y cómo había recalificado ciertos activos para que parecieran suyos únicamente. Lo más escalofriante fue cuando habló de mi padre. Ella se rió y dijo, «Tu padre siempre creyó que ella ya su favorita. Si supiera que he estado moviendo los hilos desde el día de su funeral, se volvería a morir». Ella se lo creyó todo. Que solo piensa en dinero, qué ironía. Ella ha estado viviendo de mis migajas, mientras yo disfrutaba de su herencia. Escuchar esas palabras, su voz llena de burla y desprecio, fue un shock eléctrico. No fue solo la confirmación de la manipulación financiera, fue la prueba de la traición emocional total. Salí de esa casa sintiéndome en shock, pero con una claridad absoluta. El silencio había terminado. Al escuchar la grabación en la soledad de mi apartamento supe que no podía confrontarla en privado. Eleanor era una leona herida que negaría todo y me pintaría como una mentirosa histérica ante el primer signo de amenaza. La humillación que yo había sufrido siempre había sido pública, frente a la familia que ella había adoctrinado. Por lo tanto, la justicia también debía ser pública y total. El escenario tenía que ser ineludible, donde no pudiera escapar ni negar la evidencia. El cumpleaños 75, el evento más grande y teatral que ella había organizado en años, era el escenario perfecto. Ella había convocado a toda la familia, a sus amigos más cercanos, a figuras sociales importantes. Sería la noche de su triunfo, y yo la transformaría en la noche de su caída. La satisfacción no vendría del dinero recuperado, vendría del silencio que seguiría a la verdad. Quería que todos vieran el momento exacto en que la máscara de la madre sufrida y generosa se desmoronaba. Empecé a trabajar inmediatamente en la logística. Convertí el archivo de audio en un video simple con un texto que se sincronizaría con su voz para asegurar que nadie pudiera argumentar que el audio estaba manipulado o era inaudible. Los preparativos fueron agotadores y se llevaron a cabo bajo la máxima discreción. Le dije a Eleanor que quería hacerle un regalo multimedia por su cumpleaños, algo que ella desestimó con un gesto de la mano, asumiendo que sería algo sentimental e inofensivo. Usé esa excusa para contactar al organizador del evento y preguntarle sobre el proyector y el sistema de sonido del salón. Me aseguré de conocer la configuración. La noche anterior al evento, mientras Eleanor dormía tranquilamente, conseguí acceso limitado al salón con la excusa de probar mi regalo sorpresa. En el fondo, en el centro de control audiovisual, instalé discretamente el dispositivo de reproducción que contenía la verdad. Era una operación de alto riesgo. Si me descubría, perdería mi única oportunidad, y ella reforzaría la narrativa de que yo estaba loca, y la estaba acosando. La tensión era casi insoportable.
Durante los días previos, actué con una dulzura exagerada. Le pregunté sobre el menú, el vestido, la lista de invitados. Ella, feliz por mi aparente sumisión tardía, no sospechó nada. Yo sonreía, pero por dentro, el cronómetro corría hacia la explosión. Llegó el día. El 75º cumpleaños de Eleanor. El ambiente era sofocante, cargado de lujo y expectativas. Mi hermano Robert me dio un saludo superficial. Él no sabía la verdad, pero su condescendencia habitual me recordó por qué esto era necesario. El salón estaba lleno de personas que habían oído la versión de Eleanor durante años. Yo sabía que en esa sala, la mayoría pensaba que yo era la hija ingrata, la malagradecida, la que solo quería el dinero de su madre. Me movía entre los invitados, bebiendo lentamente, observando el brillo de Eleanor. Ella vestía un traje deslumbrante, radiante por ser el centro de atención. Su ego estaba en su punto máximo, y sabía que la caída sería mucho más espectacular desde esa altura. Eleanor, sin saberlo, había creado la audiencia perfecta para su propia destrucción. Me aseguré de que el proyector estuviera alineado con la pared principal, que se vería perfectamente desde todas las mesas. La grabadora estaba conmigo, la USB principal estaba en el equipo, pero el respaldo estaba en mi bolso, justo en caso de un fallo técnico. La cena transcurrió con la pompa habitual. Discursos predecibles sobre la longevidad, la gracia y la generosidad de Eleanor. Ella sonreía, asentía, absorbía la adulación como si fuera aire. Cada cumplido que recibía era una puñalada para mí, pero me obligué a mantener la compostura. Yo no estaba allí como su hija, era una ejecutora de la justicia. Esperé. El plan era simple, esperar el momento en que ella sintiera que era inatacable, y lo más importante, esperar a que ella pronunciara la acusación fatal. Eleanor no podía dejar pasar una oportunidad para recordarle a la gente lo mucho que había sacrificado por sus hijos, y cómo, a pesar de todo, uno de ellos, yo, era incapaz de apreciarlo. La tensión se hacía densa. Mi corazón latía contra mis costillas. Podía sentir las miradas ocasionales de mi tía Clara, que siempre me había compadecido silenciosamente, pero nunca se había atrevido a desafiar a Eleanor. La vi levantar su copa y supe que se acercaba el momento del brindis familiar, el clímax de la noche, y el escenario perfecto para mi venganza. Eleanor se puso de pie, su figura erguida y poderosa iluminada por los focos. El silencio se hizo en el salón, un silencio de reverencia. Ella agradeció a todos por venir, habló de su vida maravillosa, de su difunto y amado esposo, qué hipocresía, y de sus 2 maravillosos hijos. Empezó con Robert, elogiando su éxito, su estabilidad, su apoyo incondicional. Luego, su mirada, fría y dura como el granito, se posó en mí. Pude ver el cambio en sus ojos, la dulzura superficial desapareciendo para dar paso a la crueldad habitual. Ella inhaló profundamente, preparada para su acostumbrado ataque. El micrófono amplificó el aire saliendo de sus pulmones, haciendo que el ambiente fuera aún más tenso. Ella comenzó a hablar de las dificultades que había enfrentado como madre soltera, de cómo había protegido el legado de papá de ciertas influencias negativas. Todos sabían a quién se refería. Levantó la voz, su rostro se contrajo, y la máscara cayó completamente. Estaba a punto de gritar. Estaba a punto de pronunciar las palabras que sellarían su destino, las palabras exactas que yo había estado esperando. Y luego está mi otra hija, la que solo se preocupa por Quark. Gritó. En ese momento exacto, justo cuando iba a decir dinero y desinterés por su padre, yo pulsé el botón. Mi mano temblaba, pero mi intención era firme. La pantalla gigante detrás de ella se encendió, y el sonido de mi madre, en la intimidad de su casa, estaba a punto de llenar el salón. Eleanor se giró entonces hacia mí. Sus ojos ya no brillaban con la luz de la celebración, sino con un frío juicio que yo conocía desde la infancia. Todos estaban en silencio, esperando el siguiente paso de la matriarca. Y el siguiente paso fue mi condena. Ella inspiró profundamente, poniendo en cada palabra la autoridad que le daban sus 75 años y sus supuestos sacrificios. Ella no habló sino que gritó mi nombre, haciendo que resonara por todo el salón. Y luego está mi hija Clara, mírenla, tan elegante, tan exitosa pero tan
Desagradecida. El impacto de la palabra fue como un latigazo. Sentí el calor subir por mi cuello, pero me obligué a mantenerme firme, con esa sonrisa petrificada que había perfeccionado durante décadas de desprecio. Eleanor no había terminado. Su voz se elevó aún más, asegurándose de que el joven camarero en la esquina y el notario en la mesa principal escucharan cada sílaba. Clara nunca se preocupó por su padre en sus últimos años. Siempre tuvo excusas. Siempre fue demasiado importante y ocupada en su vida como para visitarlo en el hospital. ¿Y por qué? Porque Clara solo está aquí por el dinero. Siempre lo ha estado. Nunca le importó nada más que la herencia. Ella es la hija ingrata que desprecia todo lo que esta familia ha construido. Me humilló frente a todos. Me avergonzó ante la sociedad que ella veneraba, usando el recuerdo de mi padre como arma arrojadiza. Vi las cabezas girar, las expresiones de pena fingida de mis primas y la satisfacción velada de mi hermano. Mi cuerpo se congeló, pero mi mente estaba en llamas. Esto era exactamente lo que había esperado. Eleanor había cumplido su objetivo. Me había roto públicamente. Me había despojado de mi dignidad ante todo el mundo. Esperaba lágrimas, defensa o huida. Pero no obtuvo ninguna de esas cosas. Yo ya no era la niña que se escondía en el baño para llorar. Lentamente, me levanté de la mesa. Me acerqué a la mesa de honor, pasé junto a mi hermano, que me miraba con una mezcla de lástima y burla, y caminé hacia Eleanor. Ella me miraba triunfante, esperando que cayera de rodillas y le rogara perdón, o que al menos me fuera humillada. Tienes razón, madre. Dije, mi voz extrañamente tranquila, cortando el aire tenso. Toda mi vida he sido una hija ingrata, o al menos eso es lo que tú has querido que todos crean. Ella se preparó para responder con otro golpe, pero antes de que pudiera abrir la boca, saqué el pequeño control remoto que había guardado en secreto en mi bolso. El proyector, que hasta ese momento había mostrado fotografías de archivo de Eleanor sonriendo, parpadeó. La luz se centró en la pared blanca detrás de ella, justo encima de la gigantesca tarta de cumpleaños. En lugar de un recuerdo de su juventud, apareció una pantalla negra con una única forma de onda de audio verde que se movía. Presioné el botón de play. El sonido familiar de la habitación de hospital de mi padre llenó el silencio, seguido por la voz clara y distinta de Eleanor. Proyecté el video y la grabación se disparó, atrapando a mi madre a plena luz. La voz de Eleanor, grabada meses antes de que papá muriera, resonó con una frialdad espeluznante. Era la conversación que yo había grabado en secreto, ocultando mi teléfono en un jarrón de flores. Él está a punto de irse, Clara. Y cuando se vaya, tendré todo el control. Créeme, invertir el dinero en esa cuenta fue la mejor decisión hace 20 años. Él nunca se dio cuenta. ¡Qué ingenuo! Creyó que era una inversión para la vejez, no una forma de asegurar que yo pudiera manipular la herencia y castigar a la hija que nunca me dio lo que quería. Honestamente, ya ni siquiera sé por qué sigo viniendo a verlo. Es aburrido. Solo espero que el testamento se ejecute rápido para poder quitarle a Clara cualquier cosa que piense que se merece. Su padre no fue más que una chequera para mí, y ella lo sabe. El sonido de la voz se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que era casi físico. Era un silencio diferente al de la reverencia. Era el silencio del horror y la vergüenza. Eleanor, que había estado a punto de regañarme, se quedó inmóvil, mirando la pantalla. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el color abandonó su rostro. Había quedado atrapada en su propia mentira. Yo había revelado la verdad ante la familia. Todos en la sala, el notario, el sacerdote, mis primas envidiosas, escucharon exactamente quién era Eleanor en realidad. Ella intentó hablar, quizás negarlo, pero solo salió un débil sonido ahogado. Su máscara de respetabilidad se había desprendido en menos de 60 segundos. Mis familiares, los mismos que habían aplaudido su hipocresía minutos antes, miraban de mí a Eleanor con incredulidad y asco. Nadie se atrevió a mover un músculo. El silencio fue total. Eleanor se tambaleó, su mano buscando apoyo en la mesa de la tarta, pero solo encontró aire. Su rostro, antes tan regio y poderoso, ahora era una masa arrugada de pánico y humillación. Ella, la mujer que había manipulado finanzas y afectos durante 2 décadas,
que había usado la muerte de mi padre para justificar su crueldad, no pudo soportar la verdad expuesta. Vi cómo se derrumbó físicamente. No fue un desmayo, fue una implosión de su ego. Cayó de rodillas, con las manos temblando, cubriéndose la cara, tratando inútilmente de esconderse de la luz del proyector que aún iluminaba la pared, con la forma de onda de su confesión. Mientras ella gemía en el suelo, me quedé allí de pie, observando a la mujer que me había destrozado la vida por años. Ya no sentía rabia, solo una profunda e inmensa calma. No hice un drama, no di un discurso triunfal, simplemente apagué el proyector. Ella había buscado la justicia de la humillación pública, y eso fue exactamente lo que le di, magnificado por la verdad. Salí del salón sin decir una palabra, dejando atrás el caos y el shock de toda la familia. La mirada de devastación en los ojos de Eleanor mientras yo me iba fue la única justicia que necesité. Ese día todo cambió, y finalmente recuperé mi voz y mi dignidad al exponer la verdad que me había mantenido prisionera.